en esta vorágine en la cual estamos metidos todos y que baja desde la autoridad máxima que tiene la República Argentina, esta vorágine de dialéctica y de acción y permanentemente de estar ahí buscando cómo generar rispideces dentro de todo esto. Después le voy a pasar un audio dentro de los audios que tenía preparado para más tarde, sobre lo que dictaminó la justicia con respecto a Ian Moche y el presidente de la Nación. El presidente de la Nación, no a través de su cuenta, pero sí lo hizo, reposteó algunos agravios contra Ian Moche, este niño que es un influencer y que busca tratar de solucionar los problemas que atraviesan sus pares. La verdad, ni siquiera lo dijo él, reposteó esa decisión. Bueno, lo llevó a la justicia Gil Domínguez porque decía de que no lo hacía como presidente de la Nación. La justicia determinó que el tuit del presidente de la Nación es de él y él es presidente de la Nación las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Algo que, si bien es cierto, hoy está vinculado con esto, con ese cruzarse con un niño, aparte de eso, es un precedente muy importante para lo que viene el caso Libra, porque también en su defensa esgrime que lo hizo como Javier Milei y no como presidente de la Nación. Esto, lo que acaba de salir, dentro de un rato lo vamos a compartir, bueno, marca un rumbo muy importante dentro de la lucha, que es hoy la discapacidad, más allá de la ley que se convirtió en ley como tal en el Congreso y que el presidente de la Nación dice que va a vetar. Tengo en línea a la profesora Daniela Águila, es secretaria de Derechos Humanos de la provincia en esta ley de emergencia de discapacidad. Profesora, buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien. Por darme el espacio. No, por favor. Lo primero que, un poco para adentrarnos en el tema, ¿hasta dónde afectaba o hasta dónde afecta no tener una ley para los discapacitados y para la secretaría que usted lleva adelante, profesora? En realidad nosotros actualmente contamos con leyes importantes en Argentina. El tema es que esas leyes no se cumplían. Era necesario también una actualización a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Argentina adhiere a esta convención en el año 2008. Sí. Y muchas de las terminologías y las adecuaciones de las leyes argentinas todavía no se habían hecho. La ley de emergencia más que nada se declara por la situación a la cual nos ha llevado el gobierno nacional, desde financiamiento total de los programas de protección hacia las personas con discapacidad, incluidas las pensiones, incluida la cobertura de salud de las personas con discapacidad, el financiamiento del sistema prestacional que está a cargo de los prestadores. Muchos centros hoy están a borde de la quiebra por falta de pagos y por falta de actualización de los aranceles. Ya había dificultades por los prestadores para conseguir, porque no se actualizaban los aranceles, ¿no? Exactamente, es muchísimo tiempo que los aranceles, cuando se actualizan, no se venían actualizando a la par de la inflación que venía teniendo el país. Para que ustedes se den una idea, se actualizaban cada 6 meses y las actualizaciones eran de 7-8%. Imagínense, con la inflación que tenemos, actualizar esos montos cada 6 meses, estaban en un déficit económico los centros, mucho de hecho en todo el país han cerrado, de hecho. En ese caso, la provincia tuvo que salir a auxiliar esos recursos o a subsanar esa falta de recursos, profesora. Con los prestadores privados, no, ellos siguen trabajando. Creo que han sido 2 centros únicamente los que han cerrado, pero bueno, es preocupante la situación de ellos y yo no sé hasta cuándo van a poder sostener la cobertura. Nosotros en Argentina tenemos un sistema de prestaciones básicas, se llama, según la ley 24901, donde hay un sistema de reintegro
que es a nivel nacional. Todos los argentinos aportamos a un fondo de redistribución y desde ese fondo de redistribución es que se financian las prestaciones de discapacidad. Ese fondo no iban hacia este tipo de cobertura, que es lo que manda la ley. Es por eso que también esta ley de emergencia obliga a una cobertura integral de las prestaciones, a una actualización mensual de los aranceles, reformula el tema de las pensiones. Recordemos que las pensiones hasta ahora eran pensiones por invalidez laboral, no por discapacidad. Claro, Entonces, claro. esta ley también empieza a prolijar todas estas cuestiones y hoy establece una pensión por discapacidad de protección social. Bien. En este caso, la ley, vamos a suponer de que no haya una decisión de vetarla, que continúe, se reglamente, se instrumente y todo lo demás. ¿Qué vendría a solucionar hoy? Y coménteme un caso, un ejemplo concreto, si puede, un poco para entender la dimensión de esto. Bueno, la ley está como dividida en varios sectores, así lo voy a decir como más simple para que todos... Para que le entendamos todos, exacto. Claro. Sí. Está como dividida en partes. Por un lado trata el tema de pensiones, donde establece un financiamiento adecuado, donde el monto será el 70% de un sueldo mínimo vital y móvil. Y también un punto importante que incorpora esta ley es que no va a ser incompatible con un trabajo formal. Porque ahora lo que nos pasaba era que muchas personas con discapacidad, cuando lograban conseguir algún trabajito, se le caía eso, claro. Les decían, por favor, no me pongas el blanco, si no me quitan la pensión. Claro. Entonces ahora no va a ser incompatible tener una pensión con un trabajo, siempre y cuando este trabajo no supere 2 veces el sueldo mínimo vital y móvil. Por otro lado, establece todo un sistema de apoyo hacia los prestadores con un auxilio económico por única vez en virtud de todo este desfasaje económico de la inflación que vienen teniendo y la falta de actualizaciones, y fija una actualización de aranceles mensuales con un sistema también de multas y sanciones ante la demora de los pagos por parte de las obras sociales, por ejemplo. Después también regula el tema del empleo de las personas con discapacidad. Nosotros en Argentina tenemos una ley de empleo protegido que actualmente una persona bajo este sistema estaba cobrando 28.000 pesos por mes. Imagínense que con 28.000 pesos por mes no les alcanzaba ni para tomar el ómnibus para ir a trabajar. Ni para un almuerzo en Buenos Aires. O aquí, no sé. En Buenos Aires menos. Claro. En Santiago no sé. Es ínfimo, la verdad que... un almuerzo de un día. Eso viene también a actualizar los aranceles en cuanto a lo que es talleres laborales protegidos. Después plantea el financiamiento a la Agencia Nacional de Discapacidad, pero este financiamiento debe ir sí o sí a programas que promuevan la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, programas educativos, programas deportivos, inclusión laboral, etcétera. Claro. En este caso, profesora, la semana pasada hacía una nota con Daniel Arroyo, que fue el autor también del diputado Daniel Arroyo, sí, autor de la ley, y en ese falso concepto de que, bueno, ¿cómo va a haber tantos discapacitados si no hubo una guerra en la Argentina, ¿no? Me aclaraba una cuestión, que seguramente usted me la puede ampliar o bajarla a lo que es Santiago, que en la Argentina tiene un promedio o promedia el 11% de la población discapacitado, cuando en el mundo alcanza el 14%. Es decir, estamos en el límite de lo más bajo de la brecha, si se quiere. En ese caso, ¿cuál es la visión que tiene usted? Sí, es así, tal cual el doctor Arroyo le explicaba. Nosotros en Argentina estamos según el sector y la región de la República Argentina, estamos entre 9 y entre el 14% según la provincia y la región. Claro, pero un promedio nacional me daba en un 11 el doctor Arroyo. Claro, en promedio sí, es un 11. Imagínense que nosotros de ese 11%,
únicamente no llega al 40% de esas personas tienen pensiones. O sea, no es como han manifestado que estamos en una guerra, porque no es así. Aparte, además hay que tener en cuenta que las personas con discapacidad y su familia se encuentran en una situación de desventaja para afrontar los gastos que implica una discapacidad. Pero eso lo hace por ignorante, porque las discapacidades no todas necesariamente tienen que ser visuales. Totalmente. Nosotros tenemos muchas que invisibles, le decimos nosotros, que no por eso son menos demandantes de apoyos y de restituciones de derechos que necesitan. Realmente, si uno hace un estudio estadístico en cuanto al nivel de necesidades económicas, una familia que tiene alguno de sus miembros con discapacidad tiene que afrontar muchísimos gastos que no los tiene una otra familia que ninguno de sus miembros tiene discapacidad. Es por eso que surge todo un sistema de protección y de atención hacia las familias con discapacidad. Mire, hay una realidad que seguramente el gobierno nacional no está entendiendo. Sí, para eso son un gasto. Exactamente. Es lamentable. Pero cuando digo ignorante, es realmente de ignorante, porque seguramente usted lo sabe, porque convive con esto. Antes estaba también en otra área, específicamente la discapacidad usted, pero en definitiva, mucha gente, muchos padres o madres dejan de trabajar porque no les queda otra alternativa que atender a sus hijos o hijas. Es así. Y la ley los protegía en ese sentido. Lo hacen con una crueldad que enorme. No tiene precedente. Enorme. La verdad que no tiene precedente la crueldad con la que estamos siendo tratadas las familias que tenemos hijos con discapacidad, porque como vos decías, la familia se ve seriamente afectada. Y esto sí, claro, que porque el presidente de la ANDI ha dicho que tener un hijo con discapacidad es problema de la familia y no del Estado. Así es. Bueno, un horror lo que he dicho. Primero que nuestros hijos no son un problema. Para nosotros, las familias, nuestros hijos no son un problema. El problema surgen con estas cuestiones que marcan una desigualdad en el acceso a los derechos y que marca una desigualdad en la equiparación de oportunidades que necesitan tener las personas con discapacidad. Necesitan de mayor apoyo y de mayor ajustes razonables que debemos hacer en torno a ellos. Y eso necesitamos, de esa responsabilidad no se puede desligar el Estado. Además de que por ignorantes también ellos no saben que nosotros al adherir a Argentina a la convención hoy tiene rango constitucional, forma parte de nuestro cuerpo constitucional. O sea, no puede desconocer derechos constitucionales de protección hacia las personas con discapacidad. Y tampoco puede desconocer, como evidentemente lo hace, los pactos internacionales por los derechos del niño, ¿no? Que dejan de ser considerados un objeto y pasan a ser sujetos hace bastante tiempo, ¿no? Eso es Exactamente. Bueno, en el caso de discapacidad es lo mismo. Nosotros hemos adherido a una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que tiene rango constitucional, tiene por dos leyes. Hay una ley que la adhiere y otra ley que la declara con rango constitucional. Claro que es medio redundante, pero tenemos dos leyes así. Y como vos decías, equiparando la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, son tratados internacionales de protección de los derechos humanos y en este caso muy especialmente de las personas más vulnerables como son las personas con discapacidad, y lo mismo está ocurriendo con los adultos mayores y sus jubilaciones. Claro. Evidentemente la falta, a lo mejor, no sé, digo, de un ombudsman a nivel nacional, es importante, ¿no? La falta de un defensor del pueblo de la nación, más allá que no sea vinculante, pero para visualizar estos problemas, porque hay un cúmulo de faltas que está incurriendo el gobierno nacional en derechos humanos, más allá de la discapacidad, en derechos humanos, ya es un área específica que le toca a usted. Es la verdad que sería de otra manera, ¿no? Si un defensor del pueblo de la nación lo visibiliza, por lo menos, ¿no? Sí,
Sí, eso sería muy importante. De todas formas, ustedes han visto que todos los organismos de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, el mismo Senado, está aprobando esta ley por unanimidad. Estamos todos fijando posturas y defendiendo los derechos de las personas con discapacidad. Lo que sorprende y nos indigna es que habiendo siendo aprobada esta ley que declara una emergencia, o sea, no es una ley como planteaba recién, como las otras leyes anteriores que tenemos, que han sido tratadas con mucho tiempo, y esto declara una emergencia. Emergencia quiere decir inmediatamente esta protección debe ser en forma inmediata, sí. Y que el presidente se haya reído y burlado esa misma noche, diciendo que la va a vetar, que a él no le importa, que es una ley asistencialista, que es una ley regresiva, que la verdad que indigna porque no están viendo las necesidades de una población vulnerable que necesita la ayuda de manera inmediata, porque no pueden esperar. Los tiempos de las personas con discapacidad no son los tiempos de otras personas como la del presidente. No, claro, hay incluso la pérdida de tiempo. Necesitamos respuestas urgentes. La pérdida de tiempo en la discapacidad es retroceder. Algo que no se puede permitir. Bueno, por más que él ahora vete la ley, sí, la ley volvería al Congreso, tendría que ser votada nuevamente por los diputados y luego por los senadores con las 2/3 partes, y ahí sí el presidente se vería obligado a promulgarla. Él en esa conferencia de prensa donde se reía, burlándose de la ley, ha manifestado también que si el Congreso la vuelve a aprobar, él la va a judicializar y así va a estar eternamente en cuestiones judiciales con tal de no ponerle en vigencia a la ley de protección. Profesor, ha sido muy gentil en atendernos. Porque estamos hablando de más del 10% de la población de la República Argentina. Claro. Le agradezco la gentileza, como siempre, muy amable. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Hasta pronto. Bueno, hemos conversado con la profesora Águila, con la profesora Daniela Águila, secretaria de Derechos Humanos de la provincia, conversando sobre esta ley de emergencia. La verdad, teníamos que haber tocado la semana pasada, pero por cuestiones de horario y de agenda nos coincidía y la pasamos para el día de hoy. Pero muy interesante para saber, desgranar, analizarla y para que algunos puedan entender de qué se trata, darle espalda a una necesidad enorme que tiene mucha gente que le está pasando mal, y que a lo mejor, y el que le pasó todo esto en la vida o le pasó en la familia, algunos dicen, bueno, no sabes porque no te toca, pero no, un presidente de la nación debe superar todas esas cuestiones, porque se trata del bien común, aunque no te toque, aunque no le toque a él, aunque no le toque a nadie, en la función que está, debe pensar no en la tablita que te dé 0 o en el Excel que te dé 0, sino en el beneficio de una sociedad. La Argentina no tiene por qué ahorrar habiendo tantas necesidades, habiendo tanta desesperación en las familias que buscan un consuelo, buscan un alivio, buscan que sus hijos puedan tratar, algunos lo logran, otros no, de incorporarse a una sociedad que también a veces es muy dura. Pero bueno, de eso se trata.